Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Mañana es nuestro 20º aniversario de bodas. Ella tiene una foto favorita de nuestra boda, en la que salimos del templo. Tengo una expresión de alivio en mi rostro. Yo había seguido adelante. No estaba seguro que ella creyera que íbamos a la sala de sellamiento juntos. Ahora, al mirar atrás, estoy agradecido de que Dios me haya dado testigos, a veces antes y a veces después de tomar una decisión. Él quería que yo actuara. Entonces, a medida que actuaba con fe, Él me dio luz en el camino, pero esperó a que yo actuara con fe. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión, estoy aquí con mi coanfitrión John, quien tiene un corazón agradecido en todas las cosas. John, mientras leía la sección 62, leí esa frase. Pensé, ese es John, 100%. Bueno, yo soy un pariente lejano de Thankful Pratt. Ella es alguien que tal vez hayas escuchado antes. Apuesto que ella lee eso y piensa, oh, perfecto, un corazón agradecido. Sin duda ella tiene un corazón agradecido. John, hoy nos acompaña el Dr. Scott Esplin, que ya estuvo con nosotros antes. Scott, gracias por estar aquí. Gracias, John y Hank. Es un placer estar con ustedes. Hemos estado esperando esto durante mucho tiempo. Scott nos acompañó hace 4 años para Doctrina y Convenios, y ahora ha regresado. Un maestro y un historiador maravilloso, maravilloso. John, cuando piensas en la misión a Missouri, de la que hemos estado hablando, el viaje de regreso a casa, ¿qué te viene a la mente? Porque este es un camino difícil. No sé tú, Hank, pero cuando yo estaba en mi misión, tenía un manual misional, lo llamábamos la Biblia Blanca, en mi bolsillo. Sabías qué podías hacer y qué no. Hay secciones sobre viajes, sobre qué hacer cuando no haces trabajo misional, y todo esto es tan nuevo. Quizás por eso recibimos tantas secciones de Doctrina y Convenios, porque están haciendo tantas preguntas, porque todo es tan nuevo. Bueno, no lo sé. Siento mucha simpatía por estos muchachos, tratando de averiguar qué deben hacer. Sí, recuerdo que no me gustaba cierto apartamento en mi misión. Y ves, a estos muchachos debieron haber estado acampando mientras iban, simplemente alrededor de la fogata. Scott, mientras te has preparado para las secciones 60 a 63, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué esperas hoy? Obviamente, como ambos mencionaron, esto es parte de su misión a Sion retrocediendo un poco. En la sección 52 de Doctrina y Convenios, el Señor dijo a los primeros santos, a José y a los líderes de la iglesia que debían reunirse en Missouri para la próxima conferencia de la iglesia. Si eran fieles, se les daría a conocer la tierra de su herencia. Esto se refiere a que intentan ubicar Sion, de la que aprendieron en revelaciones previas y en el libro de Mormón, la Nueva Jerusalén, que estaría en este continente. Buscan dónde está. Han trabajado en la traducción de la Biblia por José Smith, lo que los llevó al concepto de Sion. Mientras han trabajado en el libro de Moisés, se les dijo, vayan a Missouri y allí aprenderán dónde estará la tierra de su herencia. Antes de esto, algunos élderes ya habían ido a Missouri. Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre lo que se llama la misión Lamanita. Oliver Cowdery y algunos compañeros habían ido en una misión anterior a Independence, en el condado de Jackson, Missouri. En su llamamiento se les dijo que Sion estaba en las fronteras junto a los Lamanitas, ya ubicado en algún lugar al oeste de donde José vivía en ese momento, en Kirtland. Pero en la sección 52, se les dijo que fueran a Missouri, y allí se les daría a conocer la tierra de su herencia. Las secciones de hoy son la conclusión de esa misión. Han estado en Missouri durante unas cuantas semanas. ¿Han logrado lo que se les envió a hacer allí? ¿Han localizado Sion? ¿Han dedicado un lugar central de Sion y un terreno para el templo? ¿Están listos para regresar a casa? Como mencionaron, tienen preguntas sobre cómo debe funcionar esto al volver a casa. ¿Qué deberían estar haciendo? ¿De qué manera deberían viajar? Lo que me gusta de estas secciones es que no solo el Señor responde a sus preguntas, sino que creo que les da la oportunidad de practicar algunos de los principios que aprendieron mientras estaban en Sion. Aprendemos que Sion no es solo un lugar, es un pueblo. Mientras se preparan para el viaje de regreso a casa, y luego, durante el trayecto, se les presentan oportunidades para convertirse en un pueblo semejante a Sion. En estas secciones, podemos ver respuestas a preguntas específicas que ellos hacen, así como principios sobre cómo ellos y nosotros podemos llegar a ser más semejantes a Sion al buscar establecer Sion. Vamos a analizar preguntas sobre el viaje, las compañías, cuán grande debe ser su grupo, si deben ir por agua o tierra. El Señor va a enseñar algunos principios sobre lo que le importa y lo que no le importa. Ellos van a regresar a Kirtland al final de la lección de hoy. Han ocurrido cosas en Kirtland durante su ausencia que necesitan atender. La comunidad que dejaron no es semejante a como debería ser Sion. El Señor les va a enseñar algunos principios para ser Sion. Esta es la conclusión de una historia sobre el viaje a Missouri, tratando de ubicar Sion. Estas secciones van a ayudar a los santos de los últimos días a convertirse en Sion. ¿Y ese viaje a Missouri? No creo que podamos comprender lo lejos que está.
Cuando pensamos en Ohio a Missouri, pensamos, oh, es un viaje largo en autobús o un vuelo rápido. Estamos hablando de semanas, ¿no, Scott? Estamos hablando de semanas y estamos hablando de 900 millas, a veces por agua, a veces por tierra. Van a tener una experiencia angustiante, no solo físicamente, sino también espiritualmente, en su viaje, y tendrán una visión abierta del destructor cabalgando sobre las aguas. Es una experiencia aterradora para ellos. No es algo que esté cerca, es la frontera más occidental de los Estados Unidos. Es una misión desafiante. Como mencionaste, la iglesia es muy joven. La iglesia tiene aproximadamente 14 meses, 15 meses cuando esto sucede. Estas son personas que apenas están aprendiendo cómo funciona esto. Son alrededor de 2 docenas de ellos. Es una experiencia interesante, así que son algunas secciones divertidas que me encanta enseñar en el campus y también estudiar por los principios que contienen. Hablando de campus, John, ¿puedes entonces decirnos de qué campus está hablando Scott, qué está haciendo y darnos algo de información sobre él? Sí, Scott Esplin es en realidad el decano de educación religiosa, profesor de historia y doctrina de la iglesia en BYU. De hecho, es originario del sur de Utah, igual que tú, Hank. Obtuvo tanto el doctorado como la maestría en liderazgo y fundamentos educativos en BYU. Se unió a la Facultad de Educación Religiosa en 2006 tras enseñar seminario e instituto. Sus intereses de investigación incluyen doctrina y convenios, por eso lo tenemos aquí. Historia de los santos de los últimos días, educación y sitios históricos de la Iglesia. Es autor de numerosas publicaciones sobre estos temas, incluyendo un libro galardonado sobre la restauración de Nabú. Está casado con Janice Marriott. Son padres de 4 hijos. Cuéntanos de tu libro sobre la restauración de Nabú. ¿Te refieres, por ejemplo, a la reconstrucción de los sitios y esas cosas? Sí, la reconstrucción de los sitios, la adquisición nuevamente del terreno del templo y la reconstrucción de Nabú tal como existe actualmente. Así que es una historia social de las interacciones entre los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y, a menudo, la comunidad de Cristo que administró muchos de esos sitios durante mucho tiempo, así como los residentes locales de Nabú, los habitantes de Nabú que no están afiliados a ninguna de las 2 iglesias, y cómo se sienten acerca de que nuestra iglesia llegue a la zona y restaure los sitios. El impacto del turismo en una pequeña ciudad del oeste central y la construcción de un templo. Fue una historia social divertida para mí trabajar en ella. Me encanta estar en los sitios con la gente y decidí averiguar cómo fue que regresamos a Nabú. Bueno, Hank a menudo me recuerda lo mucho mayor que soy que él, pero recuerdo haber viajado una vez a Nabú y ver 4 marcadores de piedra blanca que formaban el rectángulo de la propiedad del templo. Y eso era todo lo que había. ¿Qué sensación fue volver allí años después y ver el templo? Escuchar al presidente Hinckley anunciarlo fue un momento en la conferencia general, ¿verdad? A menudo me he preguntado exactamente qué escribes al respecto. ¿Cómo se sintió la gente aquí cuando de repente apareció ese templo gigantesco e imponente? Sabes, esto está en el libro. Cuando el presidente Hinckley fue a dedicar ese templo, realizaron la ceremonia de la piedra angular al principio y ya sabes, preparándose para la dedicación. Invitaron a los residentes locales, incluidos los funcionarios locales, y el presidente Hinckley bromea con la alcaldesa, Mary, hemos cambiado tu pueblo. Eso es quedarse corto. El templo de Nabú cambió su pueblo de manera drástica. Es una historia de cómo regresamos y qué impacto tuvo en la comunidad local. Y cómo han aprendido esos 3 grupos realmente nosotros, la comunidad de Cristo y los residentes no afiliados de Nabú, a interactuar en un espacio sagrado compartido. Eso es maravilloso. Hay un artículo maravilloso que Scott escribió, John, llamado Ven a ver el lugar. Me fascina esa idea de los sitios históricos. Ven a ver el lugar. ¿Reconoces que esa es la frase que dan los ángeles la mañana de Pascua, en la mañana de la resurrección? Ven a ver el lugar donde yacía el Señor. Teológicamente, en las Escrituras, se respalda la idea de espacio sagrado y lugar sagrado. Puedes leer todo sobre los lugares, pero hay algo especial en leer y luego estar ahí y decir, wow, así que aquí fue donde realmente sucedió esto. Y la parte genial con Internet, John, es que ahora cualquier persona en el mundo puede ir al sitio web de historia de la iglesia. Pueden hacer recorridos de estos lugares. Eso es increíble. Sabes, vi en la conferencia general, quizá lo notaste, el Elder Gong mostró una foto de él parado junto a los púlpitos en el templo de Kirtland. Sí. Los púlpitos donde el Salvador habría estado cuando Moisés, Elías y Elías aparecieron en el templo de Kirtland. El Elder Gong mostró una foto de él parado al lado de esos púlpitos. El poder del lugar, estar en el sitio donde ocurrieron cosas sagradas. Ven a ver el lugar donde el Señor yació. Sí, eso es hermoso. John no querrá que pasemos mucho tiempo en esto, pero como decano del Departamento de Religión en BYU, es un gran trabajo. Sabemos que el Elder Holland ocupó ese mismo cargo alguna vez. Scott, ¿cuánto tiempo llevas siendo decano del Departamento de Religión en BYU? Voy para 4 años.
Creo que enseñamos el mejor contenido del campus y enseñamos a estudiantes extraordinarios. Es muy divertido, es un gran trabajo, así que gracias. A veces piensas, ¿de verdad esto es lo que hago para ganarme la vida? Puedo trabajar con personas como ustedes dos y tengo la oportunidad de trabajar con grandes almas. Gracias. Y John y yo tratamos de evitar causarle problemas a Scott. Así es. No queremos estar nunca en la lista de preocupaciones. Pero la verdad es que cuando he estado ahí, él me ha tratado bien. ¿Estás bien? Scott, lo estaba pensando mientras nos preparábamos. Creo que te conocí creo que han pasado 17 años, no parece tanto tiempo. Envejeciste mucho mejor que yo, Hank. Eso no es cierto. Me interesaba el departamento de religión John. Estaba interesado en obtener mi título de doctorado en BYU. Y ahí estaba este profesor, Scott Esplin, que había hecho lo que yo quería hacer. John, llegué a su puerta y le dije, muéstrame el camino, y él me invitó a pasar. No es una locura que tuve la audacia de presentarme en su puerta, que él me invitara y me guiara en el proceso. Fue divertido, un gran recuerdo. Oye, me encanta eso, gracias. Fue una elección, recuerdo. He sido amigo de ambos desde hace tiempo. Gracias por estar aquí. Nos encanta. Estamos felices que estés aquí. Voy a leer del manual. Ven, sígueme. Empieza donde quieras y guíanos por estas secciones. Así es como el manual. Ven, sígueme, inicia la lección. A principios de agosto de 1831, José Smith y otros élderes de la iglesia se preparaban para regresar a Kirtland tras una breve visita a la tierra de Sion. Es curioso que la llamen breve, cuando en realidad tomó tanto llegar allí. Una pequeña visita y les va a tomar mucho tiempo regresar a casa. El Señor quería que predicaran el Evangelio durante su viaje, y algunos lo hicieron con diligencia, pero otros fueron más reacios. Ellos esconden el talento que les he dado, dijo el Señor, por temor al hombre. Muchos de nosotros sabemos cómo se sentían estos élderes. Aunque amemos el Evangelio, el miedo y la duda pueden impedirnos compartirlo. Pero el Señor es misericordioso. Él, esto es una cita, conoce la debilidad del hombre y sabe cómo socorrernos. En estas revelaciones, a los primeros misioneros hallamos consuelo para superar temores y debilidades. Yo soy capaz y puedo santificarte. Además le dice, toda carne está en mi mano y estoy siempre con los fieles. Y el que es fiel y persevera vencerá al mundo. Me encanta. Ellos están haciendo lo mejor que pueden. Y el Señor está aquí diciendo, yo estoy con ustedes. Permítanme ayudarles a corregirse y orientarles. Muy bien. Con eso, Scott, ¿cómo quieres proceder? ¿Necesitamos retroceder para preparar esto? Sí, deberíamos retroceder a las secciones 57, 58, 59. Podemos hacerlo si quieres. Sí, hagámoslo. Como mencionaste, están listos para regresar a casa, pero deberíamos retroceder un poco para ver qué estaban haciendo en Sion en primer lugar. En sección 57 de Doctrina y Convenios, se les dijo que se reunieran para una conferencia. Así, llegan a mediados de julio de 1831 al extremo más occidental de los Estados Unidos, en el lejano oeste de Missouri. José tiene 3 preguntas, enumeradas en el encabezado de la sección 57. ¿Cuándo florecerá el desierto como una rosa? ¿De dónde saca la idea de que el desierto necesita florecer mientras él está en la frontera más occidental de Estados Unidos? En otro relato sobre esta experiencia, él dice, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo, una generación. José es de Nueva York, Nueva Inglaterra, especialmente del oeste de Nueva York y Kirtland. Eso no es muy avanzado, pero sin duda es más avanzado de lo que era Missouri. Sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo una generación. ¿Cuándo florecerá el desierto como una rosa? Creo que también está relacionando esa gran profecía de Isaías, que el desierto florecerá como una rosa. La segunda, ¿cuándo será edificada Sion en su gloria? Y la tercera, ¿dónde estará tu templo, donde vendrán todas las naciones en los últimos días? Estas 3 preguntas nos llevan a la sección 57. Son respondidas en parte en la revelación. En la sección 57, el Señor responde una de las 3 preguntas, el dónde. En un terreno justo al oeste del templo en Independence, condado de Jackson, Missouri, se levantará el templo. Eso está en el versículo 3 de la sección 57. Pero curiosamente, no responde las preguntas de cuándo. ¿Cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo será edificada Sion en su gloria? Creo que lo que el Señor hace aquí, como en nuestras vidas, es que a veces en mi vida responde preguntas de qué más seguido que de cuándo. Todos nos hemos preguntado, ¿cuándo va a suceder esto en nuestra vida? A lo largo de las Escrituras, la gente ha hecho preguntas de cuándo ocurrirá la segunda venida. Las preguntas de cuándo tienden a no ser respondidas a menudo por el Señor. En este caso, puede ser porque podría depender de nosotros. Edificar Sion es algo que tenemos que hacer. Él podría decirles, díganme ustedes cuándo están listos, cuándo se hayan convertido en Sion. En cualquier caso, las secciones que siguen, por ejemplo la 58, José continúa con el mismo tema. Bueno, ¿respondiste el dónde? La pregunta, gracias, pero ¿cuándo? El Señor da, creo, la única referencia al cuándo, la única respuesta que Él da en el versículo 44 de la sección 58. Aún no ha llegado el tiempo, faltan muchos años. ¿Y cuántos son muchos años? Para Dios, muchos años para nosotros. ¿Cuánto tiempo son muchos años?
Luego, en torno a esto, en la sección 58, él revela principios para edificar Sion. Entre ellas hay cosas como predicar el Evangelio, un par de las que vamos a hablar, espero, en las secciones 60 a 63. Dice en la sección 58, versículo 27, deben estar ansiosamente comprometidos en una buena causa y hacer muchas cosas por su propia voluntad y lograr mucha rectitud. Porque el poder está en ellos, ya que son agentes para sí mismos. En la medida en que hagan el bien, de ninguna manera perderán su recompensa, así que su albedrío está entronizado. Predicar el Evangelio está entronizado si miras en los versículos 63 y 64, que también regresen, predicando el Evangelio, por el camino. Al final del versículo 64, el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Si vamos a edificar Sion, vamos a predicar el Evangelio, vamos a aprender a usar nuestro albedrío, vamos a soportar fielmente nuestras pruebas. José preguntó cuándo se edificaría Sion, y el Señor enseñó cómo se va a edificar. Continúan, en la sección 59, en el día de reposo, el Señor reitera los mandamientos y cómo, en particular el día de reposo, nos ayudará a llegar a ser un pueblo más semejante a Sion. Y entonces José está listo para regresar a casa. Así que ahora llegamos a la sección 60. Todo es parte del mismo viaje. Debí haber mencionado que hay unas 2 docenas de ellos que han hecho este viaje en compañía de José. La mayoría están listos para regresar a casa. En la sección 57, se dijo que algunos debían establecerse en este lugar. Se supone que deben quedarse y ser colonos, pero todos los demás vamos de regreso a Kirtland. Caminaremos o tomaremos un barco en parte del trayecto, pero recorreremos las 900 millas hacia nuestras familias y la iglesia. Ahí es donde estamos, en la sección 60. Han estado en Sion, han localizado el terreno del templo, lo han dedicado, han aprendido cómo edificar Sion, y ahora están listos para regresar a casa. Hay un par de cosas que me gustan de la sección 60. Hay muchas cosas aquí, pero como mencionó John, aquí hay referencias a predicar el Evangelio en el versículo 2. Con algunos de ellos, él no estuvo complacido porque no quisieron hablar y escondieron sus talentos. No vamos a regresar a eso, pero en la sección 52, cuando se les dijo que fueran a Missouri, se les indicó que predicaran el Evangelio en el camino, y algunos al parecer no lo hicieron. Estaban tan ansiosos por llegar allí. No estaban predicando el Evangelio con tanto empeño como podrían haberlo hecho, y el Señor los reprende por eso. Luego les recuerda, en el versículo 13, que en el camino de regreso a casa no hagan como hicieron al venir aquí. Prediquen el Evangelio mejor de lo que lo hicieron al venir aquí. No desperdicien su tiempo, no entierren sus talentos. Tienen un mensaje que compartir, prediquen el Evangelio. Creo que ahí hay lecciones para nosotros. Creo que hay momentos en nuestras vidas cuando nos ocupamos haciendo lo que creemos importante y olvidamos lo que realmente es importante para Dios, en este caso compartir el Evangelio. También me encanta que en la sección 60 hay referencias al tiempo. Miren, por ejemplo, el versículo 5. Se supone que deben emprender su viaje rápidamente en el versículo 5 hacia el lugar que se llama San Luis. Pero luego, en el versículo 8, dice que no lo hagan con prisa. Y en el versículo 14, de nuevo, debes regresar rápidamente, proclamando mi palabra entre las congregaciones de los impíos, no con prisa. ¿Cómo se puede hacer algo rápidamente, pero no con prisa? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? ¿Cuándo en mi vida necesito actuar con más rapidez, pero sin ser demasiado apresurado? Y creo que son cosas en las que deberíamos pensar o de las que podríamos hablar, potencialmente en la sección 60. Es maravilloso. ¿Qué desafío debe haber sido para esos misioneros, el abrir la boca? Supongo que llevaban copias del libro de Mormón con ellos. Supongo, no imagino por qué no. El libro lleva publicado 1 año y medio. Soy persona orientada a tareas, y si me dices que vaya a tal lugar, me preocupa más llegar a ese lugar que lo que voy a hacer en el camino. Sí, Me encanta este contexto. esto me interesa. Esconden el talento que les he dado. Soy profesor del Nuevo Testamento en BYU, y esa es una referencia a Mateo 25. Te he dado este talento. Luego él regresa y pregunta, ¿qué hiciste con él? Es el siervo que dice, tuve miedo. Sabía que eras difícil de complacer. Escondí el talento en la tierra. Es interesante que relacione eso con la obra misional. No es algo que normalmente se hace con esa parábola. Es un buen punto. Lo hace de nuevo en la sección 62 por alguna razón. Este grupo se encuentra con otro que había predicado el Evangelio en el camino e hizo lo que debía. Se les elogia por no enterrar su talento, sino por compartir su testimonio. Versículo 3 de la sección 62. Son bendecidos porque el testimonio que han dado está registrado en el cielo para que los ángeles lo contemplen. Ellos se regocijan por ustedes y sus pecados les son perdonados. Al predicar el Evangelio, compartir nuestro talento y nuestra luz, las bendiciones que llegan a nuestras vidas y las que llegaron a la vida de los primeros élderes son realmente notables. Así que ahí está la diferencia. Para aquellos de nosotros que estamos un poco nerviosos de compartir el Evangelio, el Señor dice, no lo escondas, compártelo. Será registrado en el cielo para que los ángeles te contemplen. Esa es una idea hermosa y de alguna manera te da valor. Voy a compartirlo. Scott, cuando hablaste de hacerlo rápidamente, pero no con prisa, fue una muy buena pregunta.
Quizás podrías explicármelo, tal vez pueda devolverte la pregunta. ¿Qué crees que significa eso? Ve rápido, pero no demasiado rápido. Creo que hay momentos en los que el Señor quiere que avancemos, pero también hay algo diferente en volverse descuidado, en actuar sin cuidado. Así que asocio el viajar rápidamente con avanzar, con seguir adelante, con impulsarse hacia adelante. No solo esperes, sigue adelante con la vida, ponte en tu camino y ve tras ello. Pero luego creo que a veces nos apresuramos demasiado, nos volvemos descuidados en nuestras acciones. Pienso en las veces cuando era misionero, hace muchos, muchos años, yendo rápidamente de una cita a otra, de una oportunidad a otra, sin perder el tiempo, manteniéndome enfocado en lo que estoy aquí para hacer, pero luego, cuando estoy haciendo lo que se supone que debo hacer, permaneciendo en el momento, sin adelantarme. Y creo que eso podría ser lo que el Señor está diciendo aquí. Veo a estudiantes a veces en el campus que están tan ansiosos por llegar al final del semestre, están tan ansiosos por graduarse, están tan ansiosos por llegar a ese momento de la vida. Piensan que será mejor cuando termine, cuando tengan su primer trabajo, cuando tengan su primera casa, cuando me case, cuando me establezca, cuando tenga una familia, cuando me aleje de BYU. Se pierden oportunidades en el camino. Y creo que esto puede ser lo que el Señor está diciendo. Quiero que sigas adelante, elijas una carrera, avances hacia la graduación, te cases, formes una familia, tomes una carrera, pero que también vivas el momento. En relación con este principio, pienso en algo que enseñó el presidente Monson en la conferencia general. Él compartió algo del musical The Music Man. Él dice, Profesor, Hill, uno de los personajes principales de la obra, expresa una advertencia que quiero compartir con ustedes. Él dice, si acumulas suficientes mañanas, te darás cuenta de que has reunido muchos ayeres vacíos. Creo que sí debemos avanzar en la vida, pero no queremos apresurarnos tanto que perdamos las oportunidades que se presentan en el camino. El Señor está ayudando a estos primeros santos a aprender este principio. A medida que se vuelven más semejantes a Sión, avanzan. No esperen a que se les diga todo. No corresponde que yo mande en todas las cosas. El que necesita ser mandado en todas las cosas, ese es un siervo perezoso, no un siervo sabio. Avanza, pero no te apresures tanto que te pierdas las lecciones que la vida te ofrece en el camino. Francamente, creo que eso es lo que sucede en la siguiente sección. En la sección 61 se les dijo que predicaran el evangelio en el camino, pero eligieron regresar a casa en canoa por el río Missouri. ¿A quién le predicas el evangelio en el camino por el río Missouri mientras vas en una canoa? Si eres un pez gato, o a tu compañero que no deja de golpearte con su remo, tienen esta experiencia angustiante, y luego el Señor les dice en el versículo 3 de la sección 61, He aquí, en verdad os digo, no es necesario que toda esta compañía mía se mueva rápidamente sobre las aguas, mientras los habitantes a ambos lados perecen en la incredulidad. Les dije que predicaran el evangelio y siguieran adelante. Se movieron tan rápido que se apresuraron demasiado y se perdieron a las personas que perecían en la incredulidad a su alrededor. Permití que tuvieran esta experiencia para sacarlos del agua y pudieran predicar el evangelio. Creo que eso pasa en mi vida. Creo que eso sucede en la vida de mis estudiantes. Avanzamos tan rápido hacia la graduación, hacia el final de un semestre, hacia lo que sea que tengamos en nuestra vida. Seré feliz cuando tengamos hijos. Seré feliz cuando mis hijos sean adultos, cuando tengamos nietos. Seré feliz cuando me jubile. Seré feliz cuando... Siempre viviendo en el futuro. Nos perdemos de las personas que están pereciendo en la incredulidad a nuestro alrededor. Les digo a mis estudiantes cuando enseño estas secciones en clase, espero que no estén avanzando tan rápido hacia el final del semestre. Que se estén perdiendo a esa persona en su barrio que está pereciendo en la incredulidad. Quizás tengan un hermano o hermana menor que está pereciendo en la incredulidad. Te mueves tan rápido hacia la graduación y el final del semestre que los dejas pasar por alto. Creo que las personas semejantes a Sión avanzan en la vida, pero no dejan que la vida pase tan rápido como para perderse a las personas en el camino. Si piensas en las personas que más consideras semejantes a Sión, para mí son personas que hacen esto. No esperes simplemente que la vida suceda. Pero luego, mientras la vida sucede, aún se preocupan por las personas. No dejan que quienes están pereciendo a su alrededor mueran en la incredulidad. Creo que el Señor enseña algunos principios interesantes con esta elección de palabras. Viaja rápido, pero no con prisa. Vas tan rápido sobre las aguas que te pierdes a las personas. Te pierdes a las personas, es el punto. Una de las historias que siento que presenta un dilema tan grande es, oye, ¿vendrías? Mi pequeña hija está al borde de la muerte, y mientras él va de camino, pero no con prisa, pero rápido. Sí, alguien toca su manto, y él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y siempre me he preguntado, ¿el Padre? En ese momento, necesitamos apresurarnos. Interesante dilema. Debió de haberlo sentido así para él. Supongo que Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Sí, para aportar otra idea, el presidente Monson decía, nunca dejes que un problema por resolver se vuelva más importante que una persona a la que amar. Creo que podemos hacer esto como líderes de la iglesia. Perseguimos un objetivo específico, así que avancemos rápido. Terminemos con la liquidación de diezmos. Veamos cuántas familias podemos atender hoy. O como líderes de misión o misioneros, es
vamos a aumentar nuestros números. Decimos eso y olvidamos que estamos trabajando con personas. Cuando leo estos versículos, pienso en los hijos a los que he enseñado a conducir rápidamente. Tengo algunos que van demasiado rápido. Es demasiado. Tengo un hijo en particular, no tan aprisa, ¿verdad? Tengo otro hijo al que estoy enseñando a conducir, que es lento, mucho más lento. No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido. Así que cuando escucho rápidamente, pienso en el acelerador, pero no con prisa. Pienso en el freno. Hay que tener ambos para ser sabio. Queremos avanzar, pero no hagamos daño a las personas. Me gusta lo que dijiste ahí. No te pongas tan descuidado que no solo pierdas a las personas, sino que también pierdas posibles problemas que probablemente no habrías tenido si hubieras ido un poco más despacio. Scott, he notado eso en tu liderazgo. Desaceleremos un poco y veamos qué estamos haciendo mientras alguien como yo piensa, ¿qué estamos esperando? Oye, vamos, avancemos con esto. Y tal vez estamos evitando problemas con los que nos toparíamos si no pensamos antes de avanzar. Hay principios interesantes sobre el tiempo en las Escrituras. Volviendo al inicio, José hizo una pregunta sobre el tiempo. Él preguntó, ¿cuándo? Una pregunta que dio inicio a todo esto. ¿Cuándo florecerá el desierto como una rosa? ¿Cuándo será edificada Sión en su gloria? Él está preguntando sobre el tiempo. Dios le está enseñando algunas cosas sobre el tiempo. Avanzamos, pero no nos apresuramos. No dejamos a las personas atrás en el camino. Me recordaste otro versículo en Doctrina y Convenios, la sección 10 de Doctrina y Convenios que estudiamos mucho antes en Ven, sígueme. Esto es después de la pérdida de las 116 páginas del manuscrito en la traducción del Libro de Mormón. Cuando José recupera sus dones, restaurados, el Señor establece este principio. No corras más rápido ni trabajes más de lo que puedas. Se te ha dado fuerza y medios para traducir, pero sé diligente hasta el final. Él establece esa tensión. No corras más rápido, pero sé diligente. Esa misma tensión se está estableciendo en la sección 60, viaja rápidamente pero no con prisa. ¿Cómo encuentro ese equilibrio entre rapidez y prisa, entre, como dijiste, el acelerador y el freno? ¿Dónde lo encuentro? Creo que la siguiente frase en la sección 10 dice, ora siempre. A través de la oración podemos descubrir dónde está el equilibrio para nosotros. Para algunos de nosotros, para tu hijo, podría ser más el pedal del freno. Para otro hijo podría ser más el acelerador. Cada uno de nosotros será diferente. Quizás el Señor quiere que avancemos más rápido hacia la graduación. Tomando a mis estudiantes como ejemplo, probablemente algunos estudiantes ya han estado suficiente tiempo en el campus, deberían decidirse por una carrera y seguir adelante. Mamá y papá estarían perfectamente felices con cualquiera de las 7 carreras que ya has elegido. Avanza rápidamente. Hay otros que probablemente van demasiado rápido, cuya vida podría ser bendecida al tomar una clase que tal vez amplíe su visión. Oye, si alguna vez has pensado en tomar una clase que no esté ya en tu MyMap, que no esté ya planificada para ti, una optativa que podría abrirte los ojos a algo que nunca has visto antes, disminuye la velocidad un poco. Cada una de esas personas, cada uno de esos hijos de Dios es diferente. A través de la oración, podemos descubrir cuál de ellas necesitamos aplicar en nuestra vida. Creo que hay un principio valioso en la sección 60. Las personas semejantes a Sión aprenden y viven en esta tensión entre la velocidad y la prisa y aplican el freno y el acelerador en los momentos apropiados. Gran aplicación. Diría que entonces Kirtland es nuestra meta. Ahí es donde queremos llegar. Pero no vayas tan rápido que te pierdas todas estas oportunidades. Cuando hablabas de, seré feliz cuando, seré feliz cuando, pensé en mi propia abuela, que una vez me dijo, cuando estaba muy cansada, Hank, creo que si estuviera muerta y en el mundo de los espíritus, sería feliz. Estoy convencido de que hay personas en el mundo de los espíritus diciendo, ¿sabes? Cuando todos resucitemos, creo que voy a ser feliz. Pensando, siempre que la siguiente etapa en la vida va a ser la parte buena. Scott, ¿no dirías que es así? Quizás a los padres jóvenes que nos escuchan no les encante esto. Con los hijos, si no nos detenemos y simplemente disfrutamos de ellos a veces, estamos al menos yo personalmente, vamos chicos, crezcan, prueben este deporte, intenten esto, esta escuela, y de repente el tiempo ha pasado. Y no sé si disfruté mi tiempo ahí y al final solo estuve pasando el tiempo. Mi esposa y yo bromeamos sobre esto. Decimos que algún día vamos a extrañar esto, pero hoy no es ese día. Sí. Cuando pasa algo con nuestros hijos, hoy no es ese día, es la frase que usamos. Pero llegará un momento en el que miraré atrás y diré, hombre, daría cualquier cosa por no haber sido tan apresurado. Estaba tan ansioso. Quería llegar aquí. Quería llegar hasta allá. Y miraré atrás y diré, ¿sabes? Vamos a extrañar esto. Esto es una gran sabiduría aquí. Pienso en mis propios estudiantes que quieren casarse y encuentran a alguien con quien quieren casarse. Y esa persona también quiere casarse con ellos y a veces es como, wow, vamos muy rápido. Está bien ir un poco más despacio. Y luego otros, es como, ¿se van a casar? ¿Van a avanzar? ¿Van a salir juntos?
la idea de ponerle plazos a tu felicidad, o tan pronto como esto, tan pronto como aquello, simplemente me recuerda la profunda declaración de Nefi cuando finalmente tiene que separarse de los demás. Dice, y aconteció. Vivimos según la manera de la felicidad. No fue que finalmente llegamos a la felicidad. No era un destino, era una forma de vida, y descubrir eso, como dijiste, la atención. Rápidamente pero sin prisa, quizás tal vez esa sea la manera de la felicidad. Sí, eso me gusta mucho. El Señor incluso dice en el versículo 13, no desperdicies tu tiempo. Así que no te sientes a no hacer nada, pero tampoco vayas tan rápido que llegues al final diciendo, me perdí el viaje. Y como decías, John, esto es una manera. Al principio, ellos pensaban en este viaje sobre Sion como un lugar. Estas secciones les están ayudando a replantear eso. Es tanto un proceso como un lugar. Parte de ese proceso es aprender esta manera de felicidad. Solía servir con un caballero. Él me contó esta historia. Si recuerdo bien, creo que él contó la historia. Creo que era sobre el Elder Scott, donde el Elder Scott, si la historia es correcta, se tomaba tiempo para las personas. Él conversaba con ellos y se tomaba tiempo para las personas y dice, una vez lo vi tomarse tiempo para la gente, y luego lo vi mientras se iba al siguiente lugar al que tenía que ir, y estaba corriendo en el estacionamiento. Llegaba tarde, pero no quería que las personas con las que estaba supieran que tenía prisa. Nos tomamos tiempo para ellos, y luego corrimos para recuperar el tiempo perdido. Vi esto en mi amigo con quien serví. Era un padre ocupado, presidente de estaca, y más tarde oficial general de la iglesia. Cuando era presidente de estaca en una estaca de jóvenes adultos solteros, simplemente se sentaba en el sofá del vestíbulo del centro de estaca estudiantil. Simplemente se sentaba allí. Los estudiantes se le acercaban y decían, presidente, seguro está ocupado, no debe tener tiempo para nada. Él respondía, no, tengo todo el tiempo del mundo, solo estoy sentado aquí. ¿De qué quieres hablar? Era su manera de señalar a sus miembros. No estoy tan ocupado como para no tener tiempo para ustedes. Ese es un principio contenido en estos versículos. Al servir a los demás, al trabajar con los hijos de Dios, no hay que apresurarse en ese proceso. Dales el tiempo que necesiten. Recuperarás el tiempo de otras maneras. Te moverás rápidamente de un lugar a otro. Pero cuando estés en el momento con la persona, no hagas que sienta que la estás apurando. No hagas que sienta que es solo un problema por resolver. Es una persona, es un hijo de Dios. Y él quería dar esa señal. Se sentaba en el sofá de nuestro centro de estaca estudiantil, esperando que llegara un estudiante. Le decían, estoy seguro de que está demasiado ocupado para hablar conmigo. Y él respondía, no, en realidad no lo estoy. Puedo dar testimonio de ese principio del Elder Scott. Lo conocí cuando era estudiante universitario en Utah Tech. Así se llama, ahora. Él estaba apartando a mi suegro, el padre de mi novia en ese momento. Pero ¿quién iba a ser mi suegro como presidente de estaca? Estaba muy emocionado de conocer a un apóstol. Me acerqué y le dije, hola. Y él me preguntó mi nombre y yo le respondí, hola. Y fue tan amable y gentil conmigo. Bueno, entonces el hombre que termina siendo mi suegro me invita a regresar con él y su familia para el apartamento y un pequeño encuentro con el Elder Scott. El Elder Scott, él recordó mi nombre de hace 4 o 5 horas. Me dio la mano y todavía lo recuerdo claramente. Él me dijo, Hank, muchas gracias por volver a saludarme otra vez. Y casi pensé, bueno, de nada, ¿verdad? Elder Scott, realmente me alegra haber podido hacer eso por usted. Realmente se trataba de las personas. Él tenía mucho que hacer. Estaba muy ocupado, pero se trataba de las personas. Yo estaba sentado en el Marriott Center con mi amigo Kurt. Acabábamos de escuchar al Elder Neil A. Maxwell. Hank, eras un niño pequeño. Lo sé. Solo estoy sentado con Kurt y estamos hablando de lo increíble que fue eso y conversando sobre el Evangelio. Y el Elder Maxwell se había bajado del pequeño podio ahí en el Marriott Center y estaba conversando con la gente. Seguimos conversando y en un momento miramos hacia abajo. Solo quedaban 3 personas en la fila. Le dije, Kurt, ¿quieres bajar? Así que bajamos corriendo y el Elder Maxwell extendió su mano. Dijo, gracias por esperar para venir a hablar conmigo. Hank, hice lo mismo que tú, me fui, de nada. Pues, de nada. Es agradable conocerme, ¿verdad? Pero quiero decir, gracias, muchas gracias. ¡Qué amabilidad! No espero que todos los líderes de la iglesia puedan hacer eso. Esa noche, el Elder Maxwell lo hizo. ¡Qué discípulo! ¿Qué persona semejante a Sion? Eso es lo que creo que José está aprendiendo aquí. ¿Quieres saber cuándo se edificará Sion? Aquí tienes uno de sus principios. Las personas semejantes a Sion se preocupan por los demás, tienen tiempo para las personas, siguen adelante con la vida. No desperdician su tiempo, avanzan con rapidez. Pero luego, cuando es el momento adecuado, se detienen por la mujer que toca el borde del manto. Se detienen por una persona que se acerca y quiere hablar con ellos después de una reunión. Tienen tiempo para un individuo. Luego siguen hacia su próximo destino. Y luego nuevamente, se toman el tiempo, y ese equilibrio entre la rapidez y la prisa es algo que están aprendiendo en esta sección. Vaya,
Scott, creo que podríamos hablar de esto todo el día. Es un principio hermoso que nunca antes había visto en esta sección. Si quieres ver otro principio, este nos va a conectar con un par de otros más. Me encanta el versículo 5 de la sección 60. Siempre me ha hecho sonreír este versículo. En verdad, os hablo acerca de vuestro viaje a la tierra de donde vinisteis. Que se haga o se compre una embarcación, como os parezca bien, no me importa. Alguien debió haber hecho la pregunta, ¿deberíamos comprar o construir un bote? Antes, en Doctrina y Convenios, el Señor usó la frase, no me importa, pero no era algo que ellos hubieran preguntado. En ese caso, era, en la Santa Cena no importa lo que comas o lo que bebas. Esto es en la sección 27 de Doctrina y Convenios, pero no era algo que ellos hubieran preguntado, algo que Dios eligió enseñar. Aquí hicieron una pregunta, y hasta donde puedo encontrar por primera vez en Doctrina y Convenios, el Señor no está respondiendo su pregunta directamente. No me importa. ¿Cómo que no te importa? Y luego vas a la sección 61, de la que hablaremos en un minuto. En la sección 61, tienen esta experiencia aterradora en las aguas. Su bote casi se volcó, casi se ahogan. El Señor les enseña los peligros de las aguas y les advierte sobre ellas. Y luego, en el versículo 22 lo usa de nuevo. No me importa después de un poco si cumplen su misión, ya sea que vayan por agua o por tierra. ¿Cómo que no te importa? Casi nos ahogamos. Y en secciones consecutivas ha usado una frase que nunca usa en Doctrina y Convenios. Y luego lo hace de nuevo en la sección 62. Esta es quizá la que más me hace sonreír. Ya la has mencionado en los versículos 5 y 7. Primero, en el versículo 5, entonces pueden regresar para dar testimonio, ya sea todos juntos o de dos en dos, como les parezca bien. No me importa. En 3 secciones seguidas, no me importa si construyes un barco o compras uno. No me importa si vas por agua o por tierra. No me importa si vas en grupo grande o en parejas. No me importa. En el versículo 7 incluso añade esta idea. No me importa si quieren ir en caballos, mulas o carros. Siempre me he preguntado acerca de esa frase. ¿Dónde van a encontrar un carro en Missouri? En el Museo Egipcio. Exactamente. ¿Qué están haciendo allí? Pero esta frase no aparece en Doctrina y Convenios hasta que van a Sión. En Sión se les dijo, no soy yo quien manda en todas las cosas. El que es obligado en todas las cosas es como un siervo perezoso y no sabio. El poder está en ustedes. Ustedes son agentes para sí mismos. Ahora, cuando hacen preguntas, el Señor les responde de manera diferente. No importa. No importa. No importa. Creo que ahí también hay un principio. Las personas semejantes a Sión aprenden a consultar con Dios, por supuesto, pero no esperan a que se les diga todo. Son agentes, actúan. El Elder Bednar y otros han enseñado que el poder está en nosotros, agentes, poder para actuar. José está aprendiendo que personas semejantes a Sión toman tiempo para los demás. Personas semejantes a Sión no son mandadas en todas las cosas y toman decisiones. Hay algunas cosas en las que Dios puede decir, realmente no importa, simplemente sigue adelante. Realmente no importa qué carrera elijas, simplemente elige una. Realmente no importa a qué escuela vayas. Simplemente ve a una. Realmente no importa entre ese trabajo o el otro trabajo. Simplemente consigue uno. Hay momentos en nuestra vida en los que esto de no me importa es la manera en que nos volvemos semejantes a Sión. Es casi como si estuviera diciendo, ¿recuerdas lo que dije? Dije, que hicieras muchas cosas por tu propia voluntad. Gracias por preguntar. Ahora, sigue adelante. Quiero ser cuidadoso. Creo que hay cosas que pueden importarnos mucho. Cuando Dios dice no me importa, eso no significa que a nosotros no deba importarnos, por supuesto. Mi esposa lo sabe. Pienso en las citas y en casarse. Algunas personas parecen recibir respuestas muy claras sobre con quién deben casarse y que deben seguir adelante. A otros, creo que Dios quiere que demos un paso en la oscuridad y avancemos con un poco de fe. Mañana es nuestro 20º aniversario de bodas. Ella tiene una de nuestras fotos favoritas de la boda, donde salimos del templo y yo muestro alivio en el rostro. De hecho, lo hice. No estoy seguro de que ella estuviera convencida de que yo iba a entrar a la sala de sellamiento con ella. Ahora, al mirar atrás, estoy agradecido de que Dios me haya dado testimonios, a veces antes y a veces después. Tomé una decisión en la que Él quería que actuara. A medida que actué con fe, Él me fue dando luz en el camino, pero esperó a que yo actuara con fe, y creo que eso es parte de este principio aquí. ¿Recuerdas, Hank, cuando tuvimos a Tyler Griffin con nosotros? Él habló de cómo el Señor trató con Mahonri Moriancum, el hermano de Jared, y que hay 3 respuestas diferentes. ¿Qué hacemos para el aire? Haz un agujero arriba y uno abajo. Si entra agua, tapa el agujero. Instrucciones directas. Bien, ¿qué hacemos para la luz? Y el Señor dijo, ¿qué quieres que haga por ti para que tengas luz? Ya sabes, ve y descúbrelo. Aprende por tu propia experiencia. Quizás algunas de estas cosas de las que hablamos son como esa idea. Eso no importa. Usa el juicio que te di. ¿Cuál es la ley de aprendizaje del Señor? Aprenderán por su propia experiencia. Y esa idea también me gusta. De hecho, tengo una cita del entonces Elder Oaks que siempre me ha gustado. ¿Quieres escucharla?
Él dijo, es poco probable recibir respuesta al buscar guía para elegir entre dos alternativas igualmente aceptables para el Señor. A veces podemos servir en dos campos distintos. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Es poco probable que el Espíritu del Señor dé revelaciones sobre asuntos triviales. Una vez escuché a una joven en una reunión de testimonios alabar la espiritualidad de su esposo, diciendo que él consultaba cada pregunta al Señor. Ella contó que cuando la acompañaba a comprar, ni siquiera elegía entre marcas de verduras enlatadas sin antes decidir. Un asunto de oración. Y luego el Elder Oaks amablemente dijo, eso me parece inapropiado. Creo que el Señor espera que usemos la inteligencia y experiencia dadas por Él para tomar este tipo de decisiones. Cuando un miembro pidió consejo al profeta José Smith sobre un asunto, el profeta declaró, es grandioso consultar a Dios o presentarse ante Él. Nos sentimos temerosos de acercarnos a Él con temas de poca o ninguna importancia. Esa parte de José Smith parece sonar contradictoria, pero me gusta la historia de la lata de frijoles. ¿Debería elegir del monzón o gran valor? Creo que eso hacen, y no los culpo. La iglesia tiene año y medio de... Eso es exactamente correcto. Sí, esto es completamente nuevo, y están preguntando sobre todo. Sorprendentemente, las secciones llegan de esa manera. Hasta que hacen este viaje a Sion, y entonces hay algo en haber estado en Sion que de repente cambia esto. Ahora que te he enseñado el principio, voy a darte la oportunidad de practicarlo. Son las palabras que acabas de decir, John, en la sección 61, versículo 22, uno de los usos del asunto. Si no, notarás que termina la sección con según sus juicios en adelante. Usa tu propio juicio. Y luego, si vas a la sección 62, lo que me gusta de esta sección es que después de decir que no importa, en realidad sí dice lo que sí le importa. Si miras en el versículo 5, ya leímos este versículo, pero dice, vosotros, incluso todos juntos o de dos en dos, como os parezca bien, no me importa. Solo sed fieles y proclamad buenas nuevas. No me importa si van en grupo grande o en parejas, pero sí que sean fieles. Sí me importa que compartan el Evangelio. Luego, el versículo con el que comenzamos nuestra conversación, en el versículo 7. Si vas en caballo, mula o carro, no me importa, siempre que lo recibas con un corazón agradecido. Me importa si eres agradecido, me importa si eres fiel y me importa si compartes el Evangelio. Estas cosas sí me importan. El tipo de auto que conduces, ya sea un caballo, una mula o un carro, realmente no me importa. Si vas por agua o por tierra, realmente no me importa. Si vas en un grupo grande o en un grupo pequeño, realmente no me importa. Pero sí me importan la fidelidad, la gratitud y compartir el Evangelio. Me gusta cómo lo aclaraste. El Señor no está diciendo, no me importas, y acabas de mostrarnos que las cosas que sí me importan realmente te afectan. Estas otras cosas, quiero que tú elijas, quiero que sigas adelante. Eso sí parece un pequeño avance respecto a donde estaban antes. Creo que aquí ha cambiado algo en Doctrina y Convenios. Hasta este punto, como mencioné, esta frase nunca se ha usado, con la excepción de la sección 27, cuando hay un episodio relacionado con la Santa Cena. Ahora, el Señor la utiliza en secciones consecutivas. Después de haberles dado poder en Sion, A veces quedamos paralizados. He visto a mis propios estudiantes. He visto a adultos hacer esto si no escuchan al Señor. No hacen nada. No me moveré hasta que Él me diga qué hacer. Creo que el Señor dice, muévete. Me gusta lo que dijiste, Scott. Solo sigue adelante. Toma una decisión, avanza. hemos hecho referencia al Elder Scott. ¿Qué haces cuando te has preparado cuidadosamente, orado fervientemente, esperado un tiempo razonable por una respuesta y aún así no sientes una respuesta? Quizás quieras expresar gratitud cuando eso ocurra porque es evidencia de su confianza. Ahora haré una pausa ahí. Casi nunca es ahí donde yo llego. No he llegado al punto de estar agradecido por no recibir una respuesta. Pero es donde está el Elder Scott. Me encanta eso. Él continúa. Cuando vives dignamente y tu elección es coherente con las enseñanzas del Salvador y necesitas actuar, procede con confianza. A medida que seas sensible a las impresiones del Espíritu, una de dos cosas ciertamente ocurrirá en el momento apropiado. O bien llegará la confusión mental, indicando que la elección es incorrecta, o se sentirá la paz o el ardor en el pecho, confirmando que la elección fue correcta. Cuando vives rectamente y actúas con confianza, Dios no permitirá que avances demasiado sin una impresión de advertencia si has tomado una decisión equivocada. Creo que hay momentos en los que, si necesitamos tomar una decisión, avanzamos rápidamente. Entonces no te apresures demasiado porque la respuesta puede llegar mientras avanzamos. Él simplemente está esperando que actuemos, quiere que sigamos adelante. Están madurando espiritualmente y se nota que al principio él estaba bien con esto. Y ahora él dice, mira, estamos avanzando, estamos progresando. Me encanta esa idea. Eso me recuerda a algo que dijo el presidente Mary G. Romney hace mucho tiempo. Él dijo, no puedes esperar que Dios guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover los pies. Sí. Te comprometes con un curso, te mueves, y si vas en dirección equivocada, Él te detendrá. Pero puede que sea, esto está bien. Él solo quiere que empieces a moverte.
Dicen que Dios no dirige autos estacionados. Tus hijos y tu gasolina pueden frenar demasiado. Iba a decir que hoy hablamos de autos. Scott, esto ha sido absolutamente fantástico. Nos has mostrado cosas que puedo usar hoy mismo. ¿Verdad, John? Sí, Puedo usarlas rápidamente, pero sin prisa. Sigamos, Scott. ¿Qué sigue? Creo que mientras continúan su viaje, deberíamos mirar la sección 61 por un momento. En la sección 61, siguen bajando por el río Missouri. Llegan a McElwain's Band, un par de días después de iniciar su viaje. En el encabezado, dice que en el tercer día de su viaje experimentaron muchos peligros. Joseph casi se ahoga. Su canoa choca contra un árbol sumergido en el agua. Están aterrados. Tienen esta experiencia que pone en peligro sus vidas en el agua. Después, William W. Phelps, según el encabezado, en una visión diurna, vio al destructor cabalgando con poder sobre la superficie del agua. Así que es una experiencia angustiante tanto física como espiritualmente para estos élderes. Salen del agua. Quieren saber qué está pasando. Esta sección, según he enseñado doctrina y convenios a lo largo de los años, tiende a ser una de las secciones más incomprendidas del texto. Creo que hay mucha mitología que surge, potencialmente, de esta sección. La gente se pregunta, ¿es por esto que no hacemos esto? ¿No hacemos aquello como misioneros, sea cual sea el caso? Creo que el Señor enseña principios importantes que podríamos analizar en la sección. Ya hablamos del versículo 3. Creo que una razón por la que Él les hace tener esta experiencia o bajarse de las aguas es para que puedan enseñar el Evangelio. Se están perdiendo personas en el camino. Pero también me gusta cómo la sección comienza en el primer versículo. He aquí y escucha la voz de aquel que tiene todo el poder. Cuando era más joven, solía encantarme leer y estudiar las historias de la mitología griega. Este no es un modelo de mitología griega donde una persona recibe un poder, y un dios recibe otro poder, y otro dios recibe este poder, y así un dios está a cargo del agua, otro está a cargo del clima, otro está a cargo del amor, otro está a cargo de la guerra, y otro está a cargo de los mensajes. Dios tiene todo el poder. Debemos reconocer que esta no es una sección donde parece que Dios está diciendo, bueno, yo tengo la tierra, el diablo tiene las aguas, aquí no puedo ayudarte. Me gusta cómo comienza la sección. Dios tiene todo el poder. Sí, hay peligros en las aguas. Él va a continuar describiendo esos peligros, pero creo que debemos reconocer que Dios es todopoderoso. Así es como comenzó la sección. Él sí tiene todo el poder. Él puede ayudar a las personas en el agua. Cantamos sobre eso. Maestro, la tempestad arrecia. Tenemos himnos, tenemos escrituras, tenemos momentos en los que Dios controla los elementos o el Salvador. Camina sobre el agua, controla el agua. No quisiera de alguna manera crear aquí una idea falsa de que nuestro Padre Celestial o Jesucristo tiene la tierra y el adversario tiene el agua. Eso no creo, lo que está ocurriendo en esta sección. El primer versículo, por sí mismo, es muy claro al respecto. Dios tiene todo el poder. Usamos agua en la Santa Cena. Bautizamos a las personas en el agua. Sí, esta no es la razón por la que los misioneros no nadan, o cualquiera que sea el caso. Correcto. Hay otras cosas en juego. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas otras cosas en la sección? O si miras en los versículos 14, 15, 16, 17, el Señor usa frases muy específicas aquí. Notarás que en estos versículos casi siempre se hace referencia a los últimos días, al fin de los tiempos, a lo apocalíptico. Verás en el versículo 16, He aquí, yo, el Señor, al principio bendije las aguas, pero en los últimos días, por boca de mi siervo Juan, maldije las aguas. Vendrán días en que ningún ser viviente estará seguro sobre las aguas. Se dirá en los días venideros que nadie podrá ir a la tierra de Sión sobre las aguas, sino aquel que sea recto de corazón. En el versículo 17, yo el Señor maldije la tierra, pero luego la he bendecido. Esta referencia a los últimos días, al fin de los tiempos, al Apocalipsis, probablemente de eso estamos hablando aquí con el tema del agua. Referencias que existen en el libro de Apocalipsis o en otros lugares sobre señales y prodigios en las aguas. No es solo, por ejemplo, la razón por la que los misioneros no nadan o lo que sea. Aquí están ocurriendo cosas de carácter apocalíptico. Luego, si miras específicamente el versículo 18, notarás que lo reduce solo a estas aguas. Os digo que advertiré a vuestros hermanos acerca de estas aguas. El río Missouri era un río peligroso en la época de José. No era fácil de navegar. Había épocas del año en las que no era seguro estar en el río Missouri en un bote. Algunas de estas referencias en la sección 61 son específicas para la época y el contexto en los que el Señor está hablando. Él está hablando sobre el sistema del río Missouri y los peligros que existen allí para alguien que viaja en una canoa. Luego, avanza rápidamente a cosas de los últimos días. Esto no es simplemente una idea de que Dios controla la tierra y el diablo controla el agua. A veces, creo que ese es el malentendido que existe cuando la gente estudia esta sección, pero, dicho esto, sí enseña cosas poderosas acerca de nuestro Padre Celestial. Enseña que Él tiene todo el poder. Si miras en el versículo 1 hay otras cosas que enseña sobre Él. El Señor es de eternidad en eternidad.
Él es el alfa y la omega. Si miras en el versículo 2, Él perdona los pecados. Él es misericordioso con quienes confiesan sus pecados con un corazón humilde. Si miras en el versículo 36, Él está en medio de nosotros. Él no nos ha abandonado. Aunque existe la posibilidad de malentendidos en esta sección cuando la gente la estudia, creo que enseña verdades poderosas sobre quién es nuestro Padre Celestial y quién es su Hijo Jesucristo, y los poderes, caminos y habilidades que ellos tienen para ayudarnos en tiempos de necesidad, tal como estas personas experimentaron un momento de necesidad cuando viajaban por el agua. Parece propio del Señor decir, aquí tienes una pequeña cosa con la que lidias. Hablemos de eso, déjame enseñarte algunos principios más grandes. Eso parece ser parte de su patrón. Estos principios más grandes, incluyendo su control sobre los elementos, su todopoder, su omnipotencia. Luego lo hace de nuevo a la mitad del versículo 22. Les he dicho cuán peligrosas son estas aguas. Pero en el versículo 22, todavía necesitan tomar una decisión. Les he advertido sobre las aguas, pero deben decidir cómo ir. ¿Van por agua o por tierra? Solo sepan que tienen mucha más probabilidad de ahogarse en el agua que en la tierra. Eso es lo que Él les está enseñando. Si alguien preguntara qué hago con los versículos 14, 15, 16, los días vienen sin aguas. Creo que ese es un buen lugar para practicar tu estudio de las Escrituras. Entrar y decir, si no está hablando del agua en general, ¿de qué podría estar hablando? Si estás haciendo referencia al libro de Apocalipsis, ese es un lugar donde practicas la lectura, como dijiste, Scott, apocalíptica, la literatura y decir, aquí hay más de lo que estoy viendo. Necesito ir despacio e intentar entender. Y realmente puedes obtener muchas ideas interesantes cuando haces eso. Creo que es apropiado hacer eso porque en el versículo 14 el propio Señor hace referencia a Juan. No soy yo quien está haciendo esta conexión. Es el propio Señor quien dice, Él introduce a Juan en la conversación. Por boca de mi siervo Juan, maldigo las aguas. Eso nos dirige a los escritos de Juan. Eso es, entonces ahí es donde te preguntas, bueno, ¿qué dijo Juan sobre esto? ¿Cómo enseñó Juan? Quizás lo más importante, ¿qué no sabemos sobre estos pasajes? Y no vayamos más allá de lo que sabemos y no sabemos. Sí, es algo divertido. Ya me imagino a mí mismo diciendo, oh, ahora quiero ir al libro de Apocalipsis, pasar un tiempo allí para ver qué hay. De hecho, hay una referencia en 14b, un buen lugar para empezar. Apocalipsis 8:10 y 8 al 11. No podemos hacerlo hoy. Tenemos mucho por hacer. Creo que esta es una oportunidad perfecta para decir, muy bien, voy a profundizar un poco y ver qué encuentro. Las Escrituras suelen recompensar la inversión que uno les dedica. Verás que ellas, ¿cómo era que decía Hugh Nibley? Te cansarán mucho antes de que tú las agotes a ellas. Otro ejercicio valioso podría ser ver cómo los líderes de la iglesia han utilizado estos versículos. Podrías mirar cómo se han citado a lo largo del tiempo, en la conferencia general u otros lugares. Algunos de estos versículos, como el 15, por ejemplo, vendrán días en que ninguna carne estará a salvo sobre las aguas. Ese versículo se ha usado en la conferencia general, especialmente en el contexto de la guerra. Ha habido momentos en la historia de la humanidad después de esta sección en los que viajar por agua era peligroso. Así que he visto que ese versículo se ha usado en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial y en otras épocas en que viajar por agua era complicado. Y podrías ver cómo los líderes de la iglesia han utilizado estos versículos para ayudarnos a interpretar las Escrituras. Sí, cuando el Señor dice que no puedes subir a la tierra de Sión por las aguas en los días venideros, pero el que es recto de corazón. No dice el que tiene un buen barco. Hay algo en esto que es más espiritual por naturaleza que otra cosa. Temporalmente nos está hablando sobre el Missouri, aunque parece decir, chicos, el río Missouri es bastante peligroso. Notarás que en el versículo 23 el Señor les dice, no vayan por el Missouri, vayan por el canal. El canal es una forma mucho más segura de viajar. No está plagado de los peligros con los que sí cuenta el Missouri. Hay valor en estos versículos sobre la gestión de riesgos. No deberíamos tomar riesgos innecesarios. Y eso podría llevarnos entonces a una discusión sobre por qué los misioneros hacen o no hacen ciertas cosas. Quizás esa sea una discusión más sobre el riesgo y mantenernos enfocados en cuáles son nuestros propósitos principales, más que sobre si el diablo controla el agua o algo así. Me encanta eso, sí, la habilidad que tienes es que te has detenido, lo has observado. Me encantan estas aguas. Esto no se refiere a toda el agua del planeta. Estas aguas son las aguas de las que estoy hablando. Y como dijiste más adelante, bueno, puedes ir por el canal si quieres. Bueno, eso es agua, sí, pero estamos hablando de un lugar diferente. Ahora, estos ríos, como el Mississippi, ustedes han estado allí. Los ríos no son exactamente iguales a como eran antes. Ya no tienen las subidas y bajadas, como una marea, y diferentes épocas del año, y todo eso como solían tener. Y tal vez ahora sean más seguros, no estoy seguro, pero lo aprecio. Me gusta lo que dijiste en el versículo 18. Advierte a tus hermanos acerca de estas aguas. Tu contexto es realmente útil. José Smith casi se ahoga. Bueno, creo que puedes verlo. No lo señalé, pero en realidad también aparece antes en la sección, en el versículo 5.
Ahí está de nuevo. Yo, el Señor, he decretado en mi ira muchas destrucciones sobre las aguas. Sí, especialmente sobre estas aguas. Es específico de la geografía. Ni siquiera pensamos o hablamos sobre viajar por estas aguas. He visto usos proféticos de estos versículos refiriéndose a inundaciones en esta zona. Estas aguas desbordando sus límites y el daño catastrófico que eso genera. La pérdida económica y la pérdida de vidas a causa de las inundaciones. Y eso no es gente viajando por las aguas. Estos son sistemas de agua muy grandes que son propensos al peligro. A veces se nos olvida eso. Aquellos de nosotros que vivimos en el oeste, algunos de los ríos más grandes que vemos no se parecen en nada al Missouri ni al Mississippi. Estas aguas son propensas a inundaciones y daños. Parte de eso se ha podido controlar últimamente con la mitigación de inundaciones y otras medidas. Pero incluso así, en cualquier año dado, va a haber inundaciones a lo largo y ancho de los ríos Mississippi y Missouri. ¿Por qué crees que entonces se aconseja a los misioneros sobre eso? Pero sabes, incluso en el baloncesto ha habido misiones que no fomentaron el baloncesto de cancha completa. Sí, tantos esguinces de tobillo. Piensa en otras cosas, no solo en el baloncesto. Normalmente los misioneros no disparan armas de fuego, no van a esquiar en la nieve, no montan a caballo. Eso los pone en un peligro innecesario y los aleja de su enfoque principal. Bien, ahí está. Ese es el principio. Como mencionamos, hay todo tipo de lugares donde la gente sí necesita ir en bote. Hay misiones donde históricamente tienes que viajar de isla en isla o de un lugar a otro y vas a estar en el agua. Ahí es donde creo que la lógica se rompe si simplemente asumes, bueno, el Señor no puede ayudarte en el agua. ¿Cómo comenzó la sección? El Señor comenzó diciendo que Dios tiene todo el poder. Realmente disfruto secciones como esta donde va a tomar algo de tiempo, ir despacio, leer. Scott, tú has hecho esto, obviamente, con estas secciones como maestro y realmente vale la pena. Si nuestros oyentes dicen, está bien, realmente quiero entender esto. Yo he hecho esto, John. Sé que tú también lo has hecho con 2 Nefi 2. He tenido que ir despacio, línea por línea, tratando de seguir la enseñanza de Lehi. Creo que puedes hacer lo mismo aquí. Espero que todos le den una oportunidad a esto. Exígete un poco más. El hecho de que no entiendas lo que significa la primera vez no quiere decir que no haya algo hermoso allí. También he aprendido a sentirme cómodo diciendo, a veces no lo sé. Hay versículos en esta sección que todavía no sé, y puedo vivir con la ambigüedad. Me niego a dejar que lo que no sé tome como rehén a lo que sí sé. Sí sé que Dios tiene todo el poder. Sé que Él puede y de hecho ayuda a sus hijos en tiempos de necesidad. ¿Sé todas las respuestas a esta sección? No, no las sé. Y eso es cierto en muchos lugares de las Escrituras. ¿Puedo ver verdades aquí? Scott, has dicho que el punto principal de esto no parece ser, hablemos sobre el agua. Parece ser lo que es importante para el Señor que estés enseñando el Evangelio. En el versículo 61, la gente perece en la incredulidad a ambos lados. Vas rápido por las aguas. ¿A quién predicas el Evangelio al estar en una canoa en el río Missouri? Hay un número limitado de personas a quienes puedes predicar. Me gusta mucho cómo lo dices. Está este versículo y este otro. Pero no olvides el punto principal de toda la sección. Te estás perdiendo personas a las que podrías estar enseñando. Sección 62. José se encuentra con su hermano y con otros 3 que habían hecho precisamente eso, que se habían detenido a enseñar a la gente, y son bendecidos por ello. Hicieron lo que se suponía que debían hacer y recibieron bendiciones por ello. En el versículo 2, en verdad, mis ojos están sobre aquellos que aún no han subido a la tierra de Sión. Se perdieron la conferencia porque se detuvieron a enseñar a la gente en el camino. Fueron bendecidos por ello. Ese es el viaje. Sección 60. ¿Deberíamos construir un barco o comprar uno? Sección 61. ¿Deberíamos ir por agua o por tierra? Sección 62. ¿Deberíamos ir en grupo grande o pequeño? Son preguntas que parecen insignificantes, pero el Señor se toma tiempo para enseñar principios poderosos que pueden aplicarse a nuestras vidas. El manual hace algo maravilloso al hablar sobre compartir el Evangelio. Puedo compartir mi amor y testimonio de Jesucristo. Y el manual toma la sección 60 y la sección 62 y pregunta, ¿qué mensajes del Señor encuentras en estas? ¿Cómo fortalecen estos mensajes tu confianza para compartir el Evangelio? Y luego te lleva a una sección de la biblioteca del Evangelio. No sé si alguno de ustedes ha pasado tiempo aquí. Yo sí, con un hijo preparándose para la misión, donde puedes ir a la biblioteca del Evangelio. Y hacia la parte inferior hay una pestaña llamada Compartir el Evangelio. Hay todo tipo de recursos, incluyendo Predicad mi Evangelio. Vamos a ayudarte a compartir el Evangelio. ¿Quieres hacerlo? Quizás no sabes cómo. Vamos a darte algunos cómos. Ese era su desafío aquí, compartir el Evangelio. Me gusta decirlo como lo hacen las Escrituras porque me parece hermoso. Compartir el Evangelio, por cierto. Me gusta la forma en que lo expresan ahí. ¿Cómo haces eso exactamente? ¿Qué palabras dices? Estoy agradecido por eso. Te será dado en el mismo momento en que lo necesites. Recuerdo una vez que estuve en Filipinas. Notamos que había una cancha de tenis en nuestro pueblo.
Así que en el día de preparación, el elder Lehi y yo fuimos a comprar pelotas de tenis, y una pequeña señora simplemente se nos acercó, muy decidida, y dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? Yo pensé, ¿y usted por qué está aquí? Esa es nuestra línea, ¿sabes? Eso no siempre pasa, pero estaba tan emocionado porque terminamos enseñando. Su nombre era Lord. Lord terminó uniéndose a la iglesia y yéndose a una misión. Ella fue quien se nos acercó. Ojalá no hubiera tenido que hacer eso. Ojalá yo hubiera dicho, oye, sabes, estoy usando esta corbata en medio de este calor tropical, pero no se me ocurrió. Gracias por mencionar esos recursos, Hank. También me acordé cuando Scott hablaba sobre lo que se ha dicho en la conferencia general. Entonces, ¿qué voy a decir, Hank? ¿Cómo se llama esa referencia? Escrituras, byu.edu. Ve y haz clic en estos versículos y boom, y alguien está trabajando en la última conferencia general para que se actualice constantemente cada 6 meses. Una excelente herramienta de estudio de las escrituras que nos da perspectiva. Como nos ha recordado el elder Uchtdorf, compartir el evangelio puede ser algo muy normal y natural. Será simplemente parte de tus conversaciones. De hecho, justo cuando venía a esta grabación, antes de que empezáramos a grabar, le conté esto a John y a Scott. Tuve una visitante en BYU. Estaba enseñando mi clase y una estudiante había traído a una amiga, que era una cristiana evangélica. Ella quería hablar conmigo después de clase. Tenía algunas preguntas bastante directas que había preparado para mí. Terminó siendo una conversación realmente maravillosa. Aprendí un par de cosas en el proceso que tal vez pueda compartir. Una, ir de un lado a otro entre referencias de las escrituras no es una forma de compartir el evangelio. Ella quería mi respuesta a este versículo, y luego a este otro, y luego a otro más. Solíamos llamarlo pelear con la Biblia. Simplemente no es una manera de compartir el evangelio. Las cosas empezaron a sentirse bien cuando le pregunté sobre su fe. Le dije, cuéntame sobre tu fe. Dime qué crees y por qué lo crees. La felicité por esa fe porque creo que es algo hermoso, la manera en que confía en el Señor. Y entonces el tono cambió un poco. La sensación entre nosotros cambió. Ella empezó a sonreír y reír, y yo también conversaba y reía, y terminamos. Intercambiando algo de información de contacto al final. Quizás así es como el Señor quiere que compartamos estas buenas noticias. En vez de ir deprisa por la vida, subiéndote al auto y yendo tan rápido, detente y habla con las personas. Habla sobre la fe. Habla sobre la religión. Habla sobre lo que ellos creen. Haz que sea una conversación positiva y alentadora. Lo que el Señor dijo aquí es cierto. Creo que hay personas a nuestro alrededor que están pereciendo en la incredulidad. Hay oportunidades todos los días. Tenemos que compartir el evangelio si queremos de maneras normales y naturales. Esta mañana leía en el manual Ven, sígueme, esta cita del elder Stevenson, el elder Mary E. Stevenson enseñó que proclamar el evangelio se puede lograr mediante principios sencillos y fáciles de entender que se nos enseñan desde la infancia. Ama, comparte e invita. En el ejemplo que compartiste, Hank, y en todas nuestras situaciones, tal vez eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ama a las personas, comparte e invítalas a venir a Cristo. Eso no tiene por qué ser difícil, incómodo o extraño. Puede ser, como él dice, principios sencillos y comprensibles que se nos enseñan desde la infancia. Eso es fantástico. He descubierto en mi experiencia que al ir y venir en algún tipo de debate sobre las escrituras, incluso si ganas ese argumento, igual pierdes, porque tal vez creaste algunos malos sentimientos. Mi esposa y yo estábamos escuchando una charla llamada El misionero de al lado, Diana Holscher. Fue muy interesante cómo ella habló de ideas muy buenas de maneras normales y naturales. Ella dijo, si eres una chica adolescente, es difícil decirle a alguien, oye, quiero hablarte sobre la ley de castidad. Pero ella dijo que es mucho más fácil decir, oye, ¿quieres venir al concurso de chili en nuestro barrio? Ella tenía toda una lista de formas normales y naturales de compartir el evangelio que eran realmente buenas. También recuerdo el poder de los misioneros cotidianos. Él dijo, si alguien te pregunta, ¿cómo estuvo tu fin de semana? No hables del sábado, habla del domingo. Pensé, qué gran idea. Oh, tuvimos la mejor lección en Elder Scott. Sí. ¿Quién es Elder Scott? Aprendimos algo sobre una de las parábolas de Jesús que nunca había escuchado. El presidente Uchtdorf, creo, nos ha ayudado con esa idea de lo normal y natural. No te preocupes tanto, simplemente sé tú mismo. Cuéntales, oh, esto pasó, esto fue genial. ¿Tienes amigos? ¿Te gustaría tener unos cientos más? Ven a mi barrio. ¿Recuerdas, John, hace semanas, creo que fue Stevenson Harper quien dijo, no reduzcas las almas a números, a bautismos. De eso no se trata esto. Esto no es para decir, oye, vamos a aumentar nuestros números. Esto es que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. José Smith dirá que muchos se mantienen alejados de la verdad.
No saben dónde está ni dónde encontrarla. Presidente Nelson, he disminuido la velocidad al escuchar esta declaración porque es tan buena. Cada vez que haces algo que ayuda a alguien, ya sea de este lado o del otro del velo, a dar un paso hacia las ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, incluso dar un solo paso, incluso tener un mejor sentimiento, como el que tuviste hoy, Hank, acerca de la iglesia, incluso dar un paso hacia eso, estás ayudando a recoger a Israel. No tenemos que empezar con las cosas más profundas. Podemos ser un amigo. Esto es lo que yo hago los domingos. ¿Y ustedes qué hacen? Esa es en esencia la sección 61, predicar el Evangelio, y tuvieron una experiencia interesante que el Señor les dio para aprender esa lección. Sí, salgan del agua. Me pregunto cómo sería el agua para nosotros. ¿No pasar tanto tiempo en mi teléfono? Sí, estás perdiendo tiempo en tu teléfono. Mientras todo este caramelo está siendo aplastado, hay personas que perecen en la incredulidad a ambos lados de ti. Eso es importante. Este caramelo no se va a aplastar solo. ¿Cierto? Próximamente, en la segunda parte de este episodio. Probablemente ha habido momentos en mi vida en los que no he ido lo suficientemente rápido. Para quienes me conocen bien, yo estaba en mis 30. Antes de que mi esposa y yo nos conociéramos, nos casáramos y nos enamoráramos. Sin duda tenía seres queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo u otros que querían que fuera un poco más rápido. Pasé gran parte de mi juventud, tal vez sin ir tan rápido como debería haberlo hecho. Aprendí de esa etapa de mi vida que necesitaba avanzar, necesitaba actuar con fe, que el poder estaba en mí. Era un agente de mí mismo.